Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios. Hoy nos vamos a dar el lujo de hablar con la primer piloto acróbata argentina. Hola Jenny, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Es así como digo, ¿no? La primer piloto argentina acróbata. Mira, hay todo un dilema con ese tema. En realidad, Uh, la mía fue la primera licencia de acrobacia en competición para, si querés te cuento un poquito de qué se trata. Dale. Eh, los deportes aéreos están regulados por la FAI, que es la Federación Internacional de Deportes Aéreos, y cada deporte tiene su propia comisión. En el caso de la de acrobacia es la Comisión Internacional de Vuelo Acrobático, que es la CIVA. Eh, Cuando nosotros te tenés que registrar, federar, digamos, para poder competir internacionalmente sobre todo y nacionalmente también. Y ahí es donde se descubre que la primera licencia emitida por una mujer argentina es la mía, a raíz de la competencia de Austria del 2019. Después, en lo que es acrobacia general, porque hay diferentes disciplinas, como está el show aéreo y demostraciones acrobáticas y demás, hubo dos mujeres en Argentina hace muchos años, hace más de 80 años que falleció Carola Lorenzini, que justamente fue un accidente en una demostración de acrobacia. Y también, bueno, otra piloto que fue muy conocida fue Charito Germano, que era una piloto francesa casada con un argentino que también hacía acrobacia. Pero bueno, de ahí sale el dilema pero sí, la primera y única licencia hasta ahora de acrobacia deportiva en competición es la mía. ¿Y por qué se te dio por la acrobacia? ¿Venís de familia de pilotos, algo por el estilo? ¿Cómo se te despierta esa inquietud? Sí, mi papá es piloto y, y bueno, siempre, lo que pasa es que nosotros no, yo tengo dos hermanos varones y no tuvimos la vida de aeroclub o de crecer entre aviones como pasa con la mayoría de los hijos de pilotos. Porque cuando Mm, nosotros nacimos, mi papá ya volaba comercialmente claro. y siempre voló aviones privados, no de línea aérea. Entonces no teníamos esa vida de entre aviones, sí lo que yo siempre digo que fue muy inspirador, digamos, es la pasión que tiene por su trabajo y por volar. Entonces, bueno, eso es lo que más te llega de la mayoría de los pilotos, es esa pasión por lo que hacemos que bueno, es lo que más me contagió. Pero por otro lado, como te decía, en la aviación hay muchas diferentes ramas y yo agarré para otro lado, que no tiene nada que ver con lo que él hace, digamos, pero no, somos, en común somos pilotos. ¿Y cómo se aprende acrobacia? Si yo quiero empezar, digamos, ¿por dónde arrancás? Me imagino que tenés que tener una licencia de vuelo para empezar. Sí, por lo menos una licencia de vuelo, como decís, que puede ser piloto de avión o de planeador o de helicóptero. Eh, y después es lo que es muy importante, y yo siempre lo remarco un montón, es que tiene que ser aeronaves específicas, porque la mayoría de las aeronaves, por el tipo de construcción pueden hacer alguna maniobra acrobática, pero eso no quiere decir que sean acrobáticos. Y que incluso los aviones que sí son acrobáticos también tienen sus propias limitaciones de maniobras. Entonces es muy importante conocer el tipo de aeronave y las limitaciones de la aeronave para hacer los entrenamientos acrobáticos. Eso por un lado, el tipo de aeronave, que puede ser avión o puede ser planeador, y por otro lado es la instrucción. Los instructores tienen que estar debidamente certificados para este tipo de instrucción, digamos. Y que pasa lo mismo que te digo con los aviones, pasa con el instructor. Cualquier piloto puede dar una vuelta para atrás, eso no quiere decir que sea de acrobacia. Entonces, los instructores tienen que estar debidamente certificados para dar instrucción de acrobacia. ¿Y cómo es el mundo de las competencias? Me imagino que sin sponsor, dificilísimo. ¿Cómo es competir para tu país? No sé si hay campeonatos privados también. ¿Cómo es ese mundo? Sí, en realidad todavía no se conoce lo suficiente, digamos, el deporte como para tener un apoyo ni nacional
ni nada parecido. Entonces, Sí. a diferencia de muchos otros deportes, primero que la única forma de entrenar es volando, entonces eso lo encarece muchísimo, porque sí lo puedes complementar, por ejemplo, no sé, con gimnasia, qué sé yo, pero entrenar lo que es entrenar para una competencia tenés que volar, sí o sí. Eh, Después, otro factor que encarece muchísimo es los traslados y los alquileres de las aeronaves. Yo, por ejemplo, si como volamos en Austria, tuvimos que alquilar un planeador para entrenar en Suiza, tuvimos que alquilar otro planeador para competir en Austria. Lo mismo ahora que estuve en California, tuve que alquilar un avión allá. Eh, Eso tiene también sus cositas, porque si el avión es muy parecido al mío, pero no es igual. Entonces, tenés que, eh, tenés esa adaptación a la máquina también. Ujú. Entonces, es muy costoso estar entrenado para poder competir y es muy costoso también viajar, inscribirse, alquilar aeronaves y todo para poder competir también. Entonces, con respecto a lo que vos decías, sí es indispensable contar con apoyo de sponsors o de marcas o de lo que sea para poder competir, no solamente en acrobacia, en la mayoría de los deportes aéreos. Pues yo que estuve en contacto sobre todo con otras chicas que compiten en parapente, en planeador, porque en planeador hay otra categoría que no es de- que no es de acrobacia, y también la posibilidad de participar queda relegada específicamente a las posibilidades económicas de cada uno. Entonces tienen que ver si participan de un Panamericano o de un Mundial en función de las posibilidades de cada uno. Entonces, lamentablemente, la representación argentina eh, queda relegada a eso, básicamente. Por lo menos por ahora, y la idea es mover un poco para poder conseguir apoyo. ¿Y cuál es, qué marca la diferencia entre un buen piloto y uno excelente en la acrobacia? La precisión. La Es un precisión, deporte muy de precisión. sí, vos tenés, mira, un programa que tenés, por ejemplo, uno de estos, te dan una secuencia, esto es una planilla de juzgamiento. Entonces te dan un programa que son figuras, cada figura tiene su propio puntaje y se evalúa con la precisión con la que se realiza. Entonces se miden ángulos, radios, eh, líneas y cada figura tiene su propio valor, que es en función del grado de dificultad que representa la figura, y tiene un puntaje que es el que te pone cada juez de acuerdo a los errores que vos cometiste al realizar la figura. Entonces el que más puntaje tiene es el que mejor la hace. Y cuán difícil es lograr uno de estos sponsoreos con alguna marca de bebidas energizadas? Lo relaciono mucho por ahí a Red Bull o alguno de esos que lo veo haciendo acrobacias y locuras. Digo, es un camino difícil llegar. No, como todos son contactos y por lo menos en lo que yo, en mi experiencia, yo lo relaciono más por ahí con el automovilismo, ¿viste? Que es como gente que entiende más el palo de, primero porque es un deporte con motor y Ujú. esto de que la única forma de entrenar es subirte y andar, andar. Entonces, después es contactos y alguien que crea en vos, que diga, no, esto me copa y voy y lo apoyo y bueno, más que nada es eso, dar con alguien que, como te digo, o marcas o empresas o personas que les cope esta iniciativa y esta posibilidad de acompañarnos. Y en tu disciplina, el simulador no suma mucho. Hablaste mucho de horas de vuelo. Lo relaciono con esto que decías de la Fórmula Uno, viste, que dicen mucho que se meten en el simulador y se meten y se meten. No, Acá no va. hay que volar y volar y volar. No, simulador no. Eh, Porque aparte eh, vos tenés el cuerpo, viste, en tres dimensiones, moviéndote y tenés aceleraciones, hay maniobras en las que tirás por ahí 4, 5, 6, 7G y tenés todo el cuerpo sometido en eso, ¿viste? Entonces también el entrenamiento te va permitiendo la tolerancia a, a esas fuerzas y tenés
es muy importante también la ubicación espacial, porque vos tenés que volar, todas esas figuras que te digo, las tenés que volar en un espacio, en una caja que está delimitada físicamente. O sea, sí, no es visual, pero si vos tenés una referencia en el piso, del centro y los extremos, y a veces los laterales del box, se llama, que es tu caja acrobática, pues lo único que tenés marcado es la base en la superficie. Después, eso tenés que imaginarte que es un cuadrado que apoyado ahí, que lo levantás y volás en una caja de 1000 metros por lado, y ahí es donde tenés que hacer todas las figuras. Después todo lo que vos te salgas de ahí, sobre todo los laterales y de arriba y abajo, te penalizan. Entonces, también es muy importante la ubicación espacial para realizar las maniobras. Así que bueno, eso lo entrenás volando. ¿Y cómo es un día a día tuyo? Porque hablaste de volar, me imagino que con los 5 o 6G el físico tiene que ser también clave. Sí, en mi caso, por mi tamaño y todo, necesito complementarlo con el gimnasio, por ejemplo, porque los aviones, estos que tenemos, pesan 900 kilos. Entonces es muy importante para realizar los movimientos, se usan las piernas, se usan los brazos, la espalda, o sea, tenés que, o sea, es muy importante hacer los movimientos sin tendenciar el cuerpo porque eso te lleva a cometer errores también, pero bueno, eso es todo parte del entrenamiento. Y te iba a preguntar otra cosa. No, me gustaría que me cuentes la historia que la vi ahí, no me acuerdo quién fue el que te la preguntó, del primer avión que te llevó en pandemia en el 2019, que justo te Ah, agarró, que no lo pudiste volar. voy a ver. Está ahí. Ahí está, ese. Sí. Sí, este llegó en finales del 2019 y en febrero del 2020 lo terminamos de armar. Terminamos, digo, porque yo estaba ahí en el taller todo el día. Y después, bueno, se pide una inspección en la Autoridad Aeronáutica, que es la ANAC. Eh, Tienen que venir los inspectores y hacerte lo que se llama un certificado de aeronavegabilidad. En mi caso, el avión es extranjero, viene con matrícula americana, entonces hay que hacer también la matriculación argentina, todo el tema de papeles. Y bueno, y justo quedó cerrado por la pandemia, entonces durante todo ese año me quedé encerrado. Encima ni siquiera estaba en mi ciudad, estaba a más de 50 kilómetros, entonces tampoco se podía viajar en un momento. Después, en otro momento, dependía mucho de que estuvieran ellos para poder ir a verlo, aunque sea estar cerca. Y después, bueno, ya en diciembre, de un año después, lo pude traer para acá. Acá ¿Y está. vos también haces el mantenimiento de tus aviones? ¿Te gusta meter mano o tenés un equipo? ¿Cómo es? No, en realidad, cada taller tiene que tener la certificación para cada tipo de aeronave. O sea que Ok. no cualquier mecánico ni siquiera podría eh, certificar el avión, porque aparte del avión, para mantener la aeronavegabilidad, necesita un recurrent anual, que vendría a ser como la ABTV, ponele, que te la tiene Sí. que dar el mecánico habilitado para este tipo de aeronave. Entonces, sí hay muchas cosas que vos tenés que saber del avión, como vos saber del auto, pero eso no quiere decir que lo pueda meter mano justamente. Claro. Hay otro tipo de aeronaves que son experimentales, que tienen otro tipo de reglamentación y todo, entonces ahí ya se entiende que el que es dueño es el que lo hizo o el que lo compró, entonces ahí sí le puedes hacer modificaciones y demás. Estos aviones, como están homologados, no le puedes hacer ni modificaciones ni meter mano, ni mucho menos. Sí, cuanto más lo conozcas, por supuesto, mejor, pero bueno, todo tiene que estar certificado con un mecánico, como sería el Y servicio. claro, el servicio oficial sí o sí fundamental. ¿Y cómo es tu parte de instructora también? Porque leí por ahí que también, no sé si sos instructora o participás de alguna forma de la instrucción, ¿no? Sí, nosotros tenemos una escuela aeronáutica. Es un proyecto que es de mi papá, que empezó hace muchos años. Él estaba como director y yo empecé como jefe de estudios. Finalmente,
porque él tenía mucha actividad y bueno, con el paso de los años me dedicaba yo a la escuela y quedé yo como directora. Y damos cursos teóricos de todas las carreras aeronáuticas. Entonces, de piloto privado, tripulante de cabina de pasajero, piloto comercial, instructor de avión, instructor de planeador, de simulador. Pero bueno, son los cursos teóricos, no son prácticas de vuelo, digamos. Así que en eso hay algunas materias en las que sí doy, muy a mi pesar, porque, o sea, tengo un problema que es más de vergüenza, no es que no me guste hacer eso, sino como que medio se me trababa un poco la cabeza. Después ya con el paso de los años se me fue. Con este tipo de entrevistas también me pasaba lo mismo. Después, bueno, lo fui mejorando un No, poco. se te ve bastante suelto igual, ¿eh? Bueno, Jenny, espero. y escúchame, si te digo cuál es el mejor consejo que te dieron, ¿qué se te viene a la cabeza? No, más que consejo, creo que es algo que también lo fui heredando y aprendiendo de mi papá, que es un tipo que es sumamente respetuoso de su trabajo y de la disciplina y de la reglamentación y todo. En Argentina hay como una tendencia así, como le decimos en la familia, el desapego a la norma, viste, como que las normas están para molestarte Sí. y nosotros no, estamos entrenados para agarrarte de eso porque las normas están para protegernos. Entonces, si bien, como te digo, socialmente no está muy establecido así, eh, yo particularmente tengo esa educación de, de ser muy... Parece como que somos unos lobos que damos vuelta en los aviones, pero en realidad, como te decía, no se improvisa nada, todo está entrenado, todo está planificado y sobre todo eso, está todo hecho con responsabilidad, con disciplina, con entrenamiento, con educación, con todo lo que se le pueda sumar a esta disciplina. Y creo que eso es lo que más por ahí me favorece o me distingue de otros pilotos que conozco. O sea, soy la única que se ha formado afuera con instructores, porque esto es medio, no por criticar, sino porque es así, tiene que ver, como te decía, con las posibilidades y demás, de que la mayoría son autodidactas, ¿viste? De subirse y bueno, y probar, y de una vuelta para acá, y de una vuelta para allá. Y la ventaja, hay un piloto muy conocido que es cordobés, se llama Víctor Mariñas, tiene ahora ya cerca de 90 años, no sé si los pasó o no, no lo quiero comprometer, pero el hijo también es muy conocido y ha sido instructor mío. Y yo tengo fascinación con ellos porque los admiro mucho a los dos y porque son muy disciplinados y porque son muy responsables también. Estuve la oportunidad de entrenar con ellos y Víctor, que es el papá, me decía, vos, yo para descubrir tal error tuve que hacer 100 horas de la misma maniobra. Vos cuando tenés la posibilidad de que haya alguien que te diga, este es el error y así se corrige, o volar 100 horas, pero volarlas bien, no probando y errando, probando y errando. Entonces, eh, ese tipo de instrucción que fue el que yo decidí tener, más orientada a la competencia, tiene que ver con todo ese tema de la disciplina y el apego a la reglamentación, digamos. No, y además vos estás, valga la redundancia, en una disciplina que 5 grados para un lado, 5 grados para el otro puede ser fatal, digamos. Entonces, Es que en mantener. realidad, no porque sea fatal en el sentido de que en algunos casos sí te puede llevar bueno, a un cambio en la maniobra o en una cuestión secundaria de la maniobra, pero eso por ahí forma más parte del entrenamiento. Después ya en la competencia, eso lo que hace es perjudicarte, o sea, real que 2 grados, 5 grados te baja puntos en las maniobras y te hace la diferencia en las tablas, o por lo menos en esta experiencia que yo tuve ahora en California, los puntajes son muy, muy, muy pegados. Es como la Fórmula No. 1, ¿viste? Microsegundo, entonces un error de esos te puede llevar al fondo de la tabla, sin dudas. Jenny, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Dale, esto fue Hablemos de Negocios.